Bienvenidos. Nos centramos en el capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y como introducción solamente los primeros versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. El texto de hoy, que nos toca hoy, nos habla de una oveja que se pierde y es hallada, de una moneda que se pierde y se trabaja y se encuentra, de un hijo perdido que es recuperado. Y la gran verdad que yo veo en la maravillosa verdad es que para Dios todo es recuperable. Alguno me puede objetar, y con razón, que la Biblia dice que no todos proceden a la salvación. Y es verdad. Tristemente, esta es una verdad, que no de todos es la salvación. Pero también la Biblia nos habla de lo que hay en el corazón de Dios como Padre y como Padre bueno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Este es el deseo de Dios. Para el hombre, lo que late en el corazón de Dios para ti y para mí. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en palabras que Jesús dijo en Lucas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El problema es la falta de arrepentimiento en el ser humano, en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque no queremos, nuestro orgullo no nos permite, no reconocemos sencillamente que somos pecadores. Y tal palabra, la palabra pecador, no gusta, es una palabra que no gusta. Esto es de la Edad Media. Pero la verdad, y simple verdad, es que ante Dios fallamos y por lo tanto hemos pecado. Arrepentidos de nuestros pecados, no de nuestros problemas, sino de nuestros pecados. Y viviendo de espalda al pecado y cara a Dios. Esto marca la diferencia en nuestras vidas. La diferencia no está en el corazón de Dios. Dios sigue deseando que el hombre y la mujer vuelvan a Él en arrepentimiento. La porción de hoy nos habla de un hijo que decidió vivir fuera de la casa. Le dice al padre, dale la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre aquí, ese padre aquí, ilustra claramente el amor de Dios. Su amor incluso permitió la rebelión de su hijo. Y en algún sentido respetó la voluntad del hijo, la voluntad humana. El padre sabía de sobra que el hijo había hecho una decisión, una petición tonta y codiciosa. Pero aún así le permitió seguir su curso. El hijo se va y cuando todo lo hubo malgastado, toda la herencia que había recibido, vino una gran hambre en aquella provincia. El hijo era culpable de despreciar la casa del padre y de llevar una vida sin sentido, malgastando todo lo que había recibido del padre. El hijo no tenía la culpa por la gran hambre que sucedió. Esto ha venido porque ha vivido mal. El hambre afligió a toda la provincia. Pero el hijo fue afligido por ello, porque no estaba en la casa del padre, como cualquier otro. Sufrió de esa hambre. Y el resultado es que comenzó, dice el texto, a faltarle.
Y un hombre le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Movido por el hambre, movido por la necesidad, alejado del Padre. Perdió el rumbo completamente. Aceptó un trabajo que era inaceptable para un judío, para una persona piadosa. Estar conviviendo con cerdos, un animal impulso, inmundo, e incluso pelear por los cerdos por la comida de ellos. Nadie le daba. Esa es la necesidad que el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo se encuentra. Se encuentra solo y vacío. Aquella miseria del hijo pródigo en el estado que quizás podría provocar nuestra lástima y nuestra simpatía. Pobre muchacho, ¿dónde ha llegado? Sin embargo, lo maravilloso es que su miseria, su situación calamitosa, le llevó a tomar una buena resolución. Que leemos en el versículo siguiente: me levantaré e iré a mi padre. ¿No dice Jesús en esta parábola que el hombre, este joven, pensó en su pueblo o en su casa, lo bien? Si no me levantaré, en primer lugar iré a mi padre. Y cuando el hijo vuelve al padre, como resultado, él también volvió al lugar que había perdido, su pueblo y su hogar. Pero su enfoque principal, lo que le lleva a su situación, es a decir: volveré a mi padre. Y siempre que hemos pecado, debemos darnos cuenta que la solución está en volver al Padre. Volver a Él antes que a nada, no volver a la religión, ni a las costumbres, ni a la iglesia, ni incluso a los buenos hermanos cristianos. El primer paso está en volver al Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En sus palabras no se justificó, ni dio argumentos. No echó las culpas a las circunstancias y a otros. Su única palabra cuando estaba frente a su padre fue: he pecado. Mostró un sentido completo de la indignidad que le llevaba a estar en esa situación y le llevó a hacer una sincera confesión de su pecado. Ni siquiera pedía ser tratado como un hijo, sino como un criado. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí acabo yo esta meditación. El padre contento porque el hijo regresa. Está esperando que esta acción de parte del hijo ocurra. Estaba esperando. Y cuando lo ve de lejos, imagínenmelo sentado en la puerta de casa y ve una sombra, una silueta y lo reconoce. El padre corre hacia el hijo y lo besa y hace una fiesta. La reacción del hijo mayor es otra historia. Pero me pregunto y te pregunto, ¿el padre hubiera reaccionado igual si el hijo hubiera vuelto autojustificándose? ¿Echando la culpa a los demás? Diciendo: es que cometí una locura, esto era un problema. En resumidas cuentas, no reconociendo su pecado, el padre hubiera reaccionado igual. Que el Señor nos bendiga.